¿Se puede disfrutar una obra cuando sabes que quien la hizo cosas que te generan rechazo, incomodidad o incluso repudio? Imagínate esto, estás viendo una película que te encanta, te reís, te emocionás y de repente recordás que su director está denunciado por abuso. O estás escuchando una canción que te marcó en un momento importantísimo de tu vida, pero sabés que el artista fue acusado de violencia. ¿Qué haces con eso? ¿Apagás todo? ¿Seguís como si nada? ¿Se puede separar la obra del artista? Este es uno de esos temas que no tienen una respuesta simple. Y quizás lo primero que hay que decir, para salir de la lógica del todo o nada, es que sí, es difícil. Mucho más difícil de lo que solemos admitir. Porque no estamos hablando solo de ideas, estamos hablando de afectos, de identificaciones, de recuerdos. Las obras no son solo productos, son experiencias que se nos meten en el cuerpo. Cuando el artista queda cuestionado, no solo se pone en juego una opinión, se pone en juego también algo de lo que nos pasó con esa obra. Pensemos en algunos casos que generan debates enormes. Woody Allen, por ejemplo. Un director con una filmografía inmensa, con películas que marcaron generaciones, pero cuya vida personal está rodeada de denuncias que generan rechazo en muchas personas. Hay quienes dejaron de ver sus películas, hay quienes siguen viéndolas pero con incomodidad, y hay quienes intentan separar completamente una cosa de la otra. Otro caso fuerte es el de Michael Jackson. Un artista fundamental en la historia de la música, con un legado cultural enorme, pero también con acusaciones muy graves que reconfiguraron cómo muchas personas escuchan hoy su obra. ¿Podés seguir bailando sus canciones como antes? Para algunos sí, para otros ya no. También está Robert Kelly, donde el nivel de las condenas judiciales hizo que muchas plataformas y oyentes directamente retiren su música de circulación personal. O el caso de Kevin Spacey, donde también películas que antes eran celebradas, hoy se ven atravesadas por todo lo que se sabe de él. Y podríamos seguir, no es algo aislado, es un problema de época, porque hoy sabemos más, porque circula más información, porque las figuras públicas ya no están protegidas de la misma manera que antes. Y acá aparece un caso más cercano, más reciente, que abre otra lista del problema. Lionel Messi, una figura enormemente querida, con un recorrido deportivo casi indiscutido, que genera identificación a nivel global. Pero cuando aparece en una escena un gesto político, como su visita a Donald Trump, se abre otra discusión. No estamos hablando de un delito, sino de posicionamientos, de decisiones públicas que generan adhesión en algunos y rechazo en otros. Entonces la pregunta se desplaza. ¿Qué hacemos cuando lo que nos incomoda no es una acusación penal, sino una toma de posición? ¿Podemos seguir disfrutando del juego de Messi de la misma manera? Para muchos sí, para otros ya no es tan simple. Esto complejiza todavía más la idea de separar la obra del artista. Porque no es lo mismo un artista acusado de violencia que una figura que expresa, o es leída como expresando, una determinada posición política. Pero en ambos casos aparece algo en común, la dificultad de sostener lo que sentimos frente a la obra cuando algo del artista entra en conflicto con nuestros valores. Ahora bien, frente a esto suelen aparecer dos posiciones bastante extremas. Por un lado, la idea de que la obra es la obra, que una vez creada se independiza completamente de quien la hizo, como si el artista desapareciera del todo. Por otro lado, la postura de que no se puede consumir absolutamente nada de alguien cuestionado, porque hacerlo sería avalar lo que hizo. El problema es que ambas posiciones, cuando se vuelven rígidas, simplifican demasiado algo que es mucho más complejo. Separar la obra del artista no es un acto automático, no es prender o apagar un interruptor, es un trabajo interno incluso incómodo, porque implica sostener una tensión, reconocer que algo puede ser valioso, movilizante o significativo y al mismo tiempo reconocer que quien lo produjo puede haber hecho cosas profundamente problemáticas o tomar decisiones que nos generan distancia. Y ahí aparece algo interesante. A veces la incomodidad que sentimos no es algo a eliminar rápido, no es algo que hay que resolver enseguida. Puede ser justamente el lugar desde donde pensar, porque quizás la pregunta no es solo ¿consumo o no consumo?, sino
cómo consumo, desde dónde me paro frente a esa obra. ¿La idealizo? ¿La cancelo sin pensar? ¿O puedo sostener una mirada crítica? Analizar la obra críticamente implica verla en contexto, entender qué dice, qué reproduce, qué cuestiona. Pero también analizar al artista implica no negar lo que hizo, no minimizarlo, no esconderlo detrás del talento. Y esto vale especialmente cuando pensamos en cómo ciertas obras pueden estar atravesadas por las mismas lógicas que después aparecen en la vida del artista. No siempre, pero muchas veces hay continuidades, formas de vincularse, de ejercer el poder, de construir relatos. Entonces, más que separar completamente, quizás se trata de poder diferenciar sin negar, de no mezclar todo, pero tampoco de disociarlo al punto de que nada tenga que ver con nada. Y en el medio de todo esto también hay algo muy personal. No todos podemos hacer lo mismo con todos los casos. Hay historias que nos tocan más de cerca, hay sensibilidades distintas, hay límites propios, y eso también es válido. Ahora, antes de seguir, aprovecho para agradecerles a quienes vienen acompañando este espacio, a quienes comentan, comparten, se quedan hasta el final. Si es la primera vez que llegás, este es un canal donde hablamos de vínculos, emociones, masculinidades y escenas de la vida cotidiana para pensarlas un poco más en profundidad. Si te interesa este tipo de contenido, podés suscribirte, seguirme en mis redes y sumarte a la conversación. Volviendo al tema, hay algo más que me parece clave. Muchas veces, cuando discutimos si separar o no la obra del artista, en realidad estamos discutiendo otra cosa. ¿Qué hacemos con el poder simbólico? Porque consumir una obra no es un acto neutro. Implica circulación, reconocimiento, a veces dinero. Entonces la pregunta también es, ¿qué lugar le damos hoy a esas figuras? ¿Cómo redistribuimos la atención? ¿A quiénes elegimos escuchar? Y ahí aparecen decisiones más colectivas, más políticas en el sentido amplio del término, no solo individuales. Pero incluso en ese plano, reducir todo a una regla universal suele fallar, porque cada caso tiene sus particularidades. No es lo mismo una acusación que una condena. No es lo mismo una obra que reproduce violencia que una que la problematiza. No es lo mismo el lugar que ocupa ese artista en la cultura. Por eso, quizás la salida no es encontrar una respuesta única que sirva para todo, sino desarrollar una posición más compleja. Menos cómoda, sí, pero mucho más honesta. Una posición que pueda decir, esto me gusta, esto me generó algo importante, y al mismo tiempo no dejo de ver lo problemático que hay detrás. O incluso, esto ya no lo puedo consumir como antes, sin necesidad de imponerlo como verdad absoluta para todos. Porque en definitiva, lo que está en juego no es solo qué hacemos con esas obras, sino cómo pensamos. Si necesitamos respuestas rápidas y cerradas, o si podemos sostener preguntas abiertas, aunque nos incomoden. Y quizás ahí haya algo interesante para llevarnos. No resolver del todo la tensión, sino aprender a habitarla, a pensar desde ahí. Porque sí, se puede intentar separar la obra del artista, pero no sin costo, no sin preguntas, no sin contradicciones. Gracias por quedarse hasta el final. Si este tema te hizo ruido, te generó preguntas o te pasó algo con algún caso en particular, te leo en los comentarios. Me interesa muchísimo abrir este debate con ustedes. Nos vemos la próxima semana con nuestro próximo video.